Simulación de instrumentos diseñados con el galvanómetro de D'Arsonval. Para esta simulación hemos tomado unos valores del galvanómetro de una resistencia interna de 50 ohmios y una corriente máxima de 35 miliamperios. En el diseño del amperímetro hemos tomado escalas de 50 miliamperios, 400 miliamperios y 800 miliamperios, para las cuales se han calculado las resistencias R1, R2 y R3. Cada una de ellas protege el galvanómetro para que cuando la corriente máxima de la escala circule por el circuito y sea igual a la corriente I, el galvanómetro se vea protegido y por él solo circule la corriente máxima, que para nuestro caso es de 35 miliamperios. En el primer caso, con la corriente de 50 miliamperios, vemos que al circular la corriente por R1 nos deja que el máximo que circula por el galvanómetro es 35 miliamperios. La siguiente escala es de 400 miliamperios y en nuestra segunda escala, al circular esta corriente máxima I, tenemos que la corriente máxima del galvanómetro tampoco se excede gracias a el valor de la resistencia que hemos calculado. Igualmente, para una corriente de 800 miliamperios, en su respectiva escala, vamos a tener que esta corriente I tampoco va a dañar el galvanómetro porque la corriente máxima se ve protegida por la resistencia R3 y su valor calculado. El siguiente instrumento es un voltímetro. También tiene tres escalas y vamos a la medición en serie. Del galvanómetro tiene los mismos valores, la misma resistencia interna de 50 ohmios y una corriente máxima de 35 miliamperios. Vamos a usar una fuente de voltaje DC y comenzamos en la primera escala, que es de 0 a 7 voltios. El máximo de la escala, que es 7 voltios, a través de la resistencia R4, nos da que el valor máximo de corriente que circula por el galvanómetro no excede el máximo permitido. La siguiente escala es de 0 a 12 voltios. Si al cambiar de escala seleccionamos la siguiente resistencia calculada y vemos que la corriente sigue siendo el límite de 35 miliamperios cuando el voltaje es el máximo de la escala seleccionada, que es 12 voltios. Y en el siguiente caso, con una corriente de 20 voltios en su escala, para la cual se ha calculado la resistencia R6, la corriente sigue siendo la máxima del galvanómetro. Y en nuestro tercer caso tenemos un ómetro. Para el ómetro también estamos midiendo en serie y hemos calculado una resistencia limitadora que evita que la corriente supere el valor máximo del galvanómetro cuando la resistencia a medir sea igual a cero, que es lo mismo que un cortocircuito. En este caso la fuente siempre va a tener un valor de 20 voltios y las medidas son indirectas. Vemos que en el caso descrito de 0 ohmios, la corriente que circula por el galvanómetro es de 35 miliamperios, que es el máximo.
Si cambiamos de escala tendremos otras corrientes. Para medir una resistencia de 2.2 kiloohmios, tenemos una corriente de 7.22 miliamperios. Para comparar si esta resistencia es real, tenemos que hacer un pequeño cálculo que nos describe el valor medido. Tenemos que la resistencia medida se calcula teniendo el voltaje y la corriente medida. Nuestra corriente es de 7.22 miliamperios y hacemos esta operación que nos da un valor de resistencia al cual le vamos a restar la resistencia de protección del galvanómetro. Según los cálculos, el valor aproximado se acerca al valor medido de 2.2K. En la siguiente escala, la corriente es de 5.17 miliamperios para una resistencia de 3.3 kiloohmios. En ese caso, tenemos la misma operación donde calculamos la resistencia y le restamos la resistencia de protección del circuito para tener un valor que también es muy cercano al de 3.3 kiloohmios. Y para la tercera resistencia, que es de 5.7 kiloohmios, tenemos una corriente de 3.19 miliamperios. Según los cálculos, con este valor obtenido, tenemos una resistencia a la cual se le restará la resistencia de protección y nos da el valor medido igualmente cercano al valor propuesto. Y de nuevo la comprobación que cuando la corriente es cero, pues no tendríamos que restar ninguna resistencia y aquí ya tenemos el valor como se calculó al principio para el instrumento, para la protección del galvanómetro, que cuando las corrientes sean las máximas no superen los 35 miliamperios.